Hola, ¿qué tal viajeros? El día de hoy nos encontramos en Tuxtepec, Oaxaca. Nos encontramos en la bonita región de la cuenca del Papaloapan, un lugar hermoso lleno de naturaleza, la tierra que vio nacer al baile de flor de piña y también la puerta a la Chinantla aquí en Oaxaca. Así que vamos a conocer este lugar y acompáñame. Cuenca del Papaloapan o Tuxtepec es una de las 8 regiones de Oaxaca, la cual es ideal para adentrarse a la Chinantla y descubrir por qué este lugar era tan importante para los aztecas, después para los españoles y por último para el porfiriato. En la Chinantla habitan pueblos chinantecos y mazatecos, conviviendo en armonía con la naturaleza, ya que para los pueblos indígenas de Oaxaca lo natural es cultural. La naturaleza y la sociedad tienen una lógica y un orden comunes o estrechamente vinculados. Si hablamos de cultura, aquí podemos encontrar el sotavento, que se extiende en los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En el estado de Oaxaca, el sotavento inicia desde Cozolapa y termina en San Juan Huichicobi, territorio mije, teniendo a su paso algunos municipios como Loma Bonita, Tuxtepec y algunos otros de la etnia chinanteca y mazateca como Valle Nacional, Jalapa de Díaz, San Pedro Ixcatlán, San Felipe Usila y Huautla de Jiménez, por mencionar algunos. Su música es un elemento importantísimo, ya que esta está relacionada con sus fiestas y tradiciones. Precisamente los fandangos, afinaciones, técnicas, instrumentos musicales, ritmos y sones unen a algunas zonas de esos estados en la cultura sotaventina. Al norte del estado de Oaxaca se encuentra Tuxtepec, el cual forma parte de la cuenca del Papaloapan. Para llegar aquí hay un camino bastante largo si partimos de la ciudad de Oaxaca, ya que son aproximadamente 6 horas de distancia, de tiempo. Pasamos por la Sierra Juárez para empezar a adentrarnos en un lugar en donde está rodeado por el río Papaloapan. Nos encontramos en estos momentos en una ciudad, la segunda ciudad más poblada de este estado, después de la capital de Oaxaca. Es un lugar donde hace mucho calor, pero también es un lugar bastante interesante, ya que podemos encontrar aquí también una combinación de culturas como la mazateca y la chinanteca. En este momento nos encontramos en las letras representativas, las letras para la foto del recuerdo de Tuxtepec, que no hace mucho fueron pintadas nuevamente por un muralista muy talentoso, un pintor muy talentoso que se llama Freddy Samuel, en el cual en cada letra podemos ver parte de lo que caracteriza a Tuxtepec. En este caso en la T podemos ver un conejo, ya que Tuxtepec quiere decir en el Cerro del Conejo. De este lado podemos ver una pequeña lancha, que es la que conecta del río Papaloapan de un punto al otro. De este lado podemos ver el plátano, porque aquí en Tuxtepec, aquí en la cuenca del Papaloapan, se siembra mucho y va a haber demasiado. De este lado podemos ver una mariposa, ya que Papaloapan en náhuatl quiere decir Papalototl, que es río de las mariposas. El río Papaloapan es como el río de las mariposas, y aquí podemos ver también otras mariposas. Aquí podemos ver una jarana, porque aquí se toca mucho el son jarocho en los fandangos. Podemos ver aquí la piña, porque pues es característica y pues no puede faltar por el baile de flor de piña. Y de este lado podemos ver la caña, ya que durante el camino podemos ver que hay muchos sembradíos de caña. Si hablamos del nombre Tuxtepec, la palabra Tuxtepec viene del náhuatl Toxtepec, que quiere decir en el Cerro del Conejo. Ya después de la conquista de México, a este lugar se le dio el nombre español como Tuxtepeque, que fue cambiando poco a poco y como hoy en día ya se le conoce Tuxtepec. San Juan Bautista Tuxtepec. San Juan es por la parte de su santo patrón, San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio. Este santo es asociado a la lluvia y Tuxtepec lo celebra mucho, ya que es un lugar fluvial, ya que también podemos encontrar el río Papaloapan, que prácticamente rodea todo este lugar. Aquí en la cuenca del Papaloapan vamos a poder encontrar muchos ríos, muchos arroyos, muchos manantiales. Nos encontramos en el corazón de Tuxtepec, en el Parque Benito Juárez, el cual es un parque bastante bonito, bastante grande también, donde vamos a poder encontrar muchos árboles que están bastante grandes. También podemos encontrar el tradicional kiosco, podemos encontrar también un escenario donde va a haber muchas presentaciones, guelaguetza,
y donde va a haber música, ya que aquí en las noches, por lo regular los fines de semana, este lugar se vuelve una pista de baile, porque aquí vienen grupos musicales y la gente empieza a bailar, empieza a disfrutar. En el Parque Juárez podemos encontrar el Palacio Municipal. Aquí este Palacio Municipal que tiene aproximadamente 30 arcos y que es donde están las autoridades. Aquí en este lugar es por lo regular en donde se realizan las guelaguetzas regionales, en donde vienen diferentes comunidades, ya sea porque es la fiesta popular o porque está la fiesta patronal. Pues aquí se reúnen estas delegaciones en estos pueblos, y que ahorita que venimos nos tocó ver una guelaguetza y que a decir verdad estuvo muy bonito y que cerró con flor de piña. Ya que estamos en Flor de Piña, conozcamos el origen de este baile, el cual sin lugar a dudas es uno de los más bonitos y esperados en la Guelaguetza. Se combina la belleza de la mujer tuxtepecana, la música, el color de los huipiles y los pasos que hacen de este baile una poesía. Su origen data de 1958, cuando Alfonso Pérez Gasga, entonces gobernador de Oaxaca, le encargó a la maestra tuxtepecana Paulina Solís Ocampo que creara una danza que enalteciera las raíces indígenas de la cuenca y que a su vez la alejara de su consonancia con el estado de Veracruz. Esto porque en Oaxaca se tenía la idea de que Tuxtepec, por su ubicación geográfica, era más veracruzano que oaxaqueño. La maestra Solís, quien se desempeñaba como docente de educación artística de la escuela Francisco y Madero, trabajó en conjunto con el compositor Samuel Mondragón, quien se encargó de la música. Su conocimiento de las danzas tradicionales mexicanas y su diligente investigación sobre la vestimenta de la región llevaron a la maestra a crear el original baile de Flor de Piña, que hizo que Tuxtepec se ganara un lugar importante dentro del folclore oaxaqueño. Ahora vamos a hablar de los bellísimos trajes que usan las bailarinas y que según su creadora fueron pensados antes de la misma danza. A través del diseño de su vestuario, Solís quiso rescatar los vestidos típicos de las comunidades de la cuenca: San Miguel Zoyaltepec, San Juan Bautista Tuxtepec, San Felipe Usila, Valle Nacional, San Felipe Jalapa de Díaz, San Lucas Ojitlán y San Pedro Ixcatlán. Las vestimentas de esta región comparten la cultura mazateca y chinanteca. Los huipiles son todos diferentes, de acuerdo a la población en que fueron hechos, son bordados a mano con diversos diseños y colores, y es la vestimenta ordinaria de las mujeres en esos poblados. Están hechos con telar de cintura con algodón y se confeccionan con 3 lienzos unidos por una cinta llamada randa. El baile de Flor de Piña inicia cuando un hombre de voz varonil recita el poema Flor de Piña, que fue escrito por el poeta tuxtepecano Felipe Matías Velasco y que describe cada uno de los huipiles de los 7 municipios que conforman este baile, así como los bellos rasgos de las mujeres indígenas que los portan. Que acabamos de llegar, medio viaje fue subir, medio viaje bajar. La montaña atravesamos y la friega fue inclemente. Pero ¿qué tal? ¡Ya llegamos! ¡Tuxtepec está presente!
municipio fue fundado en 1811 y en el año de 1825 fue declarado como municipio por la Cámara del Comercio local. Ya posteriormente, el 5 de mayo del año de 1928, este lugar fue elevado a la categoría de ciudad, la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca. Enfrente de mí tenemos la nueva catedral de Tuxtepec, pero que aún no está terminada. Esta catedral tiene una historia bastante trágica, ya que hace unos años hubo un accidente bastante fuerte en donde la cúpula de esta iglesia, cuando estaba en construcción, cayó y sepultó a varios albañiles y lamentablemente hubo fallecidos, y a raíz de eso pues no se ha terminado de construir esta nueva catedral de Tuxtepec, que se iba a llamar La Barca por sus dimensiones y por su forma. Esta construcción ya lleva varios años así y que pues aún no se ha terminado. Entonces ustedes se preguntarán dónde se hacen los cultos religiosos, las misas. Y es donde se realiza las misas, las celebraciones importantes. Esta es la catedral que no está acabada, que está muy grande pero que aún no está acabada. Y ya de este lado es donde se lleva la parte religiosa, la parte de las misas, de las celebraciones eucarísticas. Qué bonito lugar el Parque Juárez. En general pues es una ciudad bastante grande, pero lo que sí tengo que decir es que no es una ciudad nada colonial, no hay vestigios coloniales, ya que los españoles no habitaron esta zona porque aquí hay demasiado calor y mejor prefirieron irse a lugares más secos o a lugares con menos humedad, porque aquí sí hay bastante. En estos momentos nos encontramos en el muelle, aquí en el río Papaloapan, aquí es donde podemos ver el río Papaloapan a su máximo esplendor. Este río que prácticamente rodea Tuxtepec y que proviene del náhuatl papalote, que quiere decir río de las mariposas. Su longitud, su anchura puede llegar a 100 metros. En estos momentos está un poco crecido por las lluvias que han estado sucediendo aquí en Tuxtepec, pero podemos ver que este río es muy emblemático. Precisamente aquí en este río hubo un suceso bastante trágico, ya que en el año de 1944 hubo una inundación que prácticamente quedó destruida Tuxtepec. Este año fue una inundación que a raíz de las lluvias el río se desbordó y pues más de la mitad de Tuxtepec quedó inundado. Luego, a raíz de este suceso fue que se construyeron el muro, un muro muy largo que pasa por toda esta calle, por toda esta avenida Independencia, en donde va a haber como un muro para que la lluvia, para que el nivel del río no afecte y no se desborde, no se salga. Podemos ver que es un río bastante grande, el río Papaloapan, que cruza por distintos pueblos de la cuenca del Papaloapan. Precisamente aquí es donde se encuentra el muelle. Aquí existe una lancha que te dirige al otro punto de la ciudad, en este caso al otro extremo. En estos momentos nos encontramos sobre la calle de la avenida Independencia y aquí hay unas escaleras en donde va a haber una lancha que te va a llevar al otro lado y que usa como mecanismo también de protección esta larga cuerda que te dirige hasta allá. De este lado está la lancha. En estos momentos nos encontramos en el puente de San Bartolo, este puente colgante que conecta la ciudad de Tuxtepec con San Bartolo, un lugar donde hay mucho plátano y también hay piñas. En este momento estamos en este puente colgante que aproximadamente tiene 200 metros de longitud y que estamos arribita del río Papaloapan, que también tiene ahorita en estos momentos bastante afluencia de agua porque ha llovido mucho. De este lado podemos ver este puente colgante que en la noche tiene un color muy lindo. De este lado al fondo tenemos el puente pero vehicular, en donde pasan los vehículos. Seguimos caminando y es algo que también puedes conocer aquí en Tuxtepec, la tierra de flor de piña. Si hablamos
hablamos de la historia y sucesos que marcaron la historia del México actual, en Tuxtepec se firmó el Plan de Tuxtepec. Pero para ponernos en contexto, ¿qué fue el Plan de Tuxtepec? Este fue un documento ideado por Porfirio Díaz en el cual se buscaba la no reelección de presidentes de México. El año de 1871, Porfirio Díaz buscaría la presidencia de México, pero perdió contra Benito Juárez, que iba a tener su cuarto periodo de presidente de México. Por esto mismo, en el año de 1872, Porfirio Díaz buscó con el Plan de la Noria quitar esta parte de la reelección de presidentes en México, pero no lo logró. Ya fue que en el año de 1872 Benito Juárez muere a raíz de un paro cardíaco, y esto hace que como presidente interino quedara Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada queda como presidente interino y convoca nuevas elecciones, en donde Porfirio Díaz buscó la oportunidad nuevamente de ganar, pero no fue así y perdió la contienda contra Sebastián Lerdo de Tejada. Fue que en el año de 1876 Sebastián Lerdo de Tejada buscó nuevamente la presidencia de México, pero Porfirio Díaz ahí vio una oportunidad clave para buscar la no reelección de presidentes en México. Y a raíz de esto, en San Lucas Ojitlán se declaró el Plan de Tuxtepec, que buscaba derrocar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada y que ya no hubiera la reelección de presidentes. Este plan se declaró el 10 de enero de ese año, 1876, y ya posteriormente, 5 días después, fue que se firmó este plan en el Hotel Buenavista, aquí en la ciudad de Tuxtepec. A raíz de esto, Porfirio Díaz ya después pudo tener sus periodos de presidente de México, porque algo curioso es que Porfirio Díaz buscaba la no reelección de presidente, pero pasó lo mismo con él. Él estuvo en el poder, en el cargo, más de 30 años y fue la etapa conocida como el porfiriato. En la actualidad existe una placa que conmemora el Plan de Tuxtepec, que fue donde se firmó. Aquí en este lugar antes era un hotel, pero hoy en día ya es un banco. Por la avenida Independencia podemos encontrar el Mercado Central, que si tú estás buscando recuerditos, productos típicos de la región o huipiles, aquí es un lugar donde vas a encontrar esto y más. Ya de este lado caminamos hasta el fondo del mercado y podemos encontrar un pequeño balcón en donde vamos a poder ver el río Papaloapan. Pues ya nos encontramos en la parte de arriba, en la segunda planta del mercado. Aquí podemos encontrar los restaurantes. Podemos ver varios comedores, bastantes opciones para desayunar, para comer, disfrutar de los antojitos regionales, de los mariscos, de la carne y demás. Otro sitio de interés aquí en Tuxtepec es el Parque Hidalgo, en donde vamos a poder encontrar un bonito parque para venir con la familia, venir a practicar deporte o venir a bailar, ya que los sábados en la noche hay baile en vivo y completamente gratis. Además de que aquí también se encuentra la parroquia de Guadalupe, está pintada en color amarillo, y también se encuentra la biblioteca municipal y de igual manera la estación municipal de policía. Notando en Tuxtepec es que al menos en el centro de la ciudad hay muchas taquerías, y algo curioso de aquí es que los tacos están muy económicos, ya que puedes encontrar un taco desde 2 pesos, si me comes 5 ya nada más son 10 pesos, y el calor aquí es húmedo, ya que estamos a 20 metros sobre el nivel del mar, y esto hace que la humedad se sienta bastante. El sitio de interés aquí en Tuxtepec es la Casa de la Cultura, que tiene el nombre del doctor Víctor Bravo Aúja, uno de los gobernadores de Oaxaca. Y en este caso estamos en una Casa de la Cultura que ya tiene más de 40 años. Podemos ver un lugar en donde están las actividades de sano esparcimiento para los jóvenes tuxtepecanos, en este caso la música, el baile, las artes gráficas y plásticas. Es un lugar bastante bonito.
viajeros, en estos momentos nos encontramos en un fandango. Los fandangos, que son unas fiestas tradicionales aquí en la región de la cuenca del Papaloapan, en donde se ve una gran cultura sotaventina, del sotavento en este caso, que estamos en un lugar donde podemos encontrar mucha cultura de Veracruz. Y en estos momentos venimos a una fiesta en donde va a haber música y baile, pero sobre todo comida. No puede haber un fandango si no hay comida, no puede haber un fandango si no hay sones. Así que pues vamos a conocer esta tradición. Ya de momento llegamos. Lo que pasa aquí es que si tú vienes también tienes que traer comida o debes de traer algo para compartirlo con los demás, ya que se hace una gran mezcla de lo que traen y todos comparten los alimentos, comparten la música y comparten los sones jarochos que se encuentran aquí en el Papaloapan. Encontramos aquí en el fandango al cual llegamos. De este lado podemos ver que ya la gente se está reuniendo. Ya podemos ver aquí a los músicos, a toda la gente que viene a disfrutar de la cultura, esta bonita cultura. De este lado podemos ver que hay los alimentos, los sagrados alimentos. Y aquí algo curioso que pasa es que todas las personas que vienen al fandango traen un poquito de alimentos, algo para compartir con los demás. Aquí podemos ver que hay pozolito y ahorita vamos a comer. Aquí nos invitaron, entonces vamos a disfrutar de los alimentos. Pero bueno, amigos, ya llegó la hora de la cena. Vamos a disfrutar un rico pozole aquí con mis amigos Fernando y Consuelo. Pues los conocimos y me invitaron a venir a este lugar para conocer un poquito. Gracias por la invitación. Es lo padre que vas a lugares diferentes y conoces a gente increíble. Y al final de cuentas la gente oaxaqueña, la gente que es parte de la cultura del sotavento también es muy cálida, ¿no? Pues vamos a disfrutar de este rico pozole. Pero buen provecho, amigos. Por el cual nosotros quisimos que vinieras, pues fue principalmente porque este es nuestro origen. Toda la región de la cuenca del Papaloapan, pues sus inicios son estos. Entonces el baile tradicional es esto, es el fandango. ¿Qué es el fandango? Pues es una convivencia entre una comunidad bastante grande que hay aquí en Tuxtepec y en las comunidades aledañas, como son Loma Bonita, Isla, toda esa zona de por acá. Y lo más importante es que cada quien puede traer una pequeña porción de comida para invitarle a las demás personas que vienen. Y con eso posteriormente pues se hace más comida porque cada quien aporta un granito de arena y esa es la comunidad que nosotros sentimos aquí al asistir al fandango, ¿no? Con ellos, principalmente con lo que son Russell y Glenda, que son los anfitriones en este caso de cada ocasión que se hace el fandango en esta zona. Para nosotros el fandango es la celebración, es la fiesta, es la forma comunal de integrar la comunidad afrojarocha o jarocha o afroindígena. Esta fiesta se desarrolla en una región que es muy peculiar, entre 3 estados, que es Veracruz, esta parte de Oaxaca y una parte de Tabasco. Se define como sotavento, ¿no? Y en ello pues está la cultura o la identidad jarocha. Los jarochos históricamente son la mezcla de blancos, negros, bueno, españoles, negros y pueblos originarios o indígenas. Y bueno, data de unos 400, 300 años a partir de la conquista y de la traída de los españoles como esclavos a los negros al continente. Actualmente lo que se preserva es esto, la fiesta, la tradición y el enfoque que tiene sobre expresiones artísticas, principalmente en la parte musical. Y bueno, un fandango es una fiesta donde las personas acuden. Aquí vienen personas de muchas comunidades, no solamente de aquí del municipio, sino vienen
otras localidades de 2, 3, 4 horas a distancia. Y pues el compromiso es que cuando alguien convoca a fandango, pues vienen, apoyan, colaboran, tocan, bailan, versan. Y al mismo tiempo cuando ellos convocan a una fiesta, pues nosotros viajamos y vamos a estas fiestas, ¿no? Es una comunidad muy amplia la que integra la comunidad fandanguera, yo le podría decir. La comunidad anfitriona pues se encarga de dar alimento, de dar hospedaje, ¿no? De arreglar el espacio, ¿no? Donde va a ser el fandango. Y bueno, es una fiesta finalmente, ¿no? Entonces el contexto es que la convocatoria no es personal, es una convocatoria abierta. Muchas veces es de boca en boca o en redes, ¿no? Y pues una vez que tú ya sabes que hay fandango, automáticamente puedes decidir ir, ¿no? No es algo que requieras un ingreso, una entrada. Hay gente que toca, hay gente que no toca, hay gente que baila, hay gente que no baila, que solo viene a ver, y eso no los excluye, ¿no? Y también esta parte se desarrolla mucho en comunidades originarias o comunidades indígenas, ¿no? La vestimenta es una vestimenta holgada. En el caso de las mujeres pues deben ver que hay distintos vestidos, ¿no? En el caso de los caballeros pues generalmente camisa, guayabera, algunos usan el sombrero de 4 pedradas todavía, y pues es como parte de... En estos momentos estamos viendo lo que es el fandango como tal. Podemos ver aquí la música y el baile de la tarima. En este caso están tocando un son jarocho en el cual las mujeres bailan. Hay 2 mujeres que están bailando, zapateando, y ya hay relevos, digamos, por así decirlo. La van a tocar en su hombro y va a cambiar pues la pareja de mujeres que está bailando. Justamente vamos a ver ese momento y ahí está el cambio. Y ahora sigue que baile otra pareja. Podemos ver que es una fiesta en serio. Esos fandangos suelen durar horas y horas. Por ejemplo, ahorita empezó a las 11 y me comentan que acaba a las 7, 8 de la mañana del día siguiente. Imagínense, podemos ver elementos en este fandango, en estos sones jarochos musicales. En este caso el principal serían las jaranas, las cuales les dan el sonido. Por ejemplo, en los sones están las mujeres, por lo regular se tocan en tres notas musicales, y podemos ver que es una fiesta. De este lado podemos ver que está la gente escuchando la música, tal vez comiendo, disfrutando de una bebida. De este lado también están disfrutando de los alimentos, y pues aquí sigue la fiesta. Estos sones duran aproximadamente 20 minutos que están toque y toque. Aquí podemos ver que con estos instrumentos de cuerdas dan un gran sonido. Y algo que también si se dan cuenta es que cuando está la cuerda sonando al 100, se escucha más el zapateado, y cuando empiezan los versos de los hombres ya no se zapatea tanto para que se escuche más claro el verso. Es una gran fiesta y es muy bonito estar aquí presentes.
Al día siguiente nos despertamos más temprano para ir con nuestros amigos Fernando y Consuelo a conocer un poco más de la Chinantla aquí en la cuenca del Papaloapan. Ya que en la Chinantla podemos admirar las bellezas naturales, y aquí se encuentra la tercera selva más grande de México. En tan solo 40 kilómetros puedes explorar la selva, bosques húmedos y bosques de pino, además de que también puedes conocer sus manantiales y cascadas. Y también puedes visitar comunidades indígenas en donde conocerás las costumbres y tradiciones de las comunidades chinantecas y mazatecas que habitan la Chinantla. En la Chinantla está uno de los lagos artificiales más grandes de México, creadas por una presa. Y justamente aquí podemos encontrar 1000 islas, en donde vamos a poder encontrar muchos islotes en la presa. En el camino a Jalapa de Díaz, nuestra primer parada, podemos encontrar una vista increíble de la presa Miguel Alemán y Miguel de la Madrid. En estos momentos nos encontramos en el puente El Pescadito, el cual es un puente que divide a las dos presas que podemos encontrar aquí en el Papaloapan, que es la presa Miguel Alemán, que es la que tenemos aquí a mis espaldas, y la presa Miguel de la Madrid. Esta presa Miguel Alemán se le conoce como la presa de El Temazcal, y de este lado podemos ver también otra presa. Allá al fondo podemos ver un cerro llamado el Cerro Rabón, que es uno de los más emblemáticos y más conocidos aquí en la cuenca del Papaloapan. En los años de 1940 se decretó la construcción de la presa Miguel Alemán, también conocida como presa Temazcal. Esta decisión unilateral por parte del gobierno obligó a cerca de 22,000 mazatecos a abandonar sus tierras que por cientos de años sus antepasados habían trabajado. El motivo de la construcción era para evitar inundaciones que afectaban año con año a la cuenca del Papaloapan. La presa también fue construida para generar electricidad para gran parte del sureste mexicano. Pero la presa Miguel Alemán no frenó las inundaciones que seguían afectando a la cuenca del Papaloapan, por lo que se tuvo que ampliar la presa construyendo la presa Miguel de la Madrid o presa Cerro de Oro. Esta presa fue inaugurada en 1988 por el presidente de México Miguel de la Madrid Hurtado. Y así fue que seguimos nuestro camino para adentrarnos a la Chinantla, para llegar a un municipio llamado Jalapa de Díaz. El camino era hermoso, lleno de árboles, lleno de naturaleza y con vistas muy bonitas. Al fondo, el Cerro Rabón, uno de los cerros más emblemáticos del Papaloapan. Bueno, viajeros, ahora mismo nos encontramos en Jalapa de Díaz, la cual está al pie del Cerro Rabón. El Cerro Rabón es un cerro bastante grande, el cual alguno que otro aventurero podría adentrarse a subir, el cual sí es posible, pero sí debe de tener mucha condición física. Este lugar también se dice que en la época revolucionaria, aquí el general Porfirio Díaz se escondió en este Cerro Rabón para posteriormente irse a las costas de Veracruz y después irse a Francia. Es un lugar bastante bonito, así que bueno, vamos a conocer un poco de este gran lugar. Venimos caminando por Jalapa de Díaz y podemos encontrar el tianguis, la plaza, también llamado el mercado de esta población, el cual es el día domingo. Podemos encontrar bastantes productos de la vida diaria y también fruta fresca y demás. Venimos caminando y podemos ver que es una larga calle en la cual vamos a ir subiendo poco a poco y encontrar ya sea productos típicos, calzado, carne, mucha carne también. Podemos encontrar mucho comercio en esta parte el día domingo en Jalapa de Díaz. Pues bueno, amigos, estando aquí en esta bonita comunidad, aquí en la cuenca del Papaloapan, en Jalapa de Díaz, vamos a probar una bebida típica, la cual es el popo, que es una bebida hecha a base de cacao y que tiene una espuma bastante también que se ve muy rica, así que vamos a probarla, amigos. Qué delicioso, se siente mucho el sabor del cacao, muy dulce la bebida y muy refrescante también, ya que es una bebida fría.
El sabor lo podría describir un poquito como al pinole que conocemos en Oaxaca, en la capital, o también un poquito al tejate, un poquito ligeramente, pero es muy dulce y muy rica y muy refrescante, así que el popo, algo muy tradicional aquí. ¿Qué es lo que está preparando en estos momentos? Es el popo, la bebida tradicional de aquí de Jalapa de Díaz. ¿Y cómo se hace el popo? Son puro cacao, pero son dos tipos de cacao, que es el cacao de chocolate y el cacao tigre. ¿Y la espuma cómo es que se hace? Es porque se también lleva un bejuco que se da en el cerro que se llama la cocomeca. Amigos, qué delicia en serio esa bebida del popo, una bebida muy dulce que está hecha a base de cacao, maíz y de cocolmeca, que es aquí una planta de la región. Y esta bebida es muy tradicional darla en las festividades, en las fiestas. También está llenadora, a decir verdad, La espuma es muy deliciosa. Y pues ya venimos caminando por la plaza aquí de Jalapa de Díaz y podemos encontrar los productos típicos de la región. En este caso podemos ver que aquí están vendiendo la verdura fresca, la fruta también de igual manera. Podemos ver la nieve, toda una explosión de sabores y de colores. Además de que también podemos ver a gente que viene con sus huipiles característicos, este traje tradicional. Aquí podemos ver caminando, por ejemplo, con los bordados de Jalapa de Díaz. Así que bueno, venimos caminando y podemos ver más lo típico de una plaza de los pueblos de Oaxaca, y vamos con dirección a la iglesia de esta bonita comunidad. En estos momentos ya nos encontramos en el Palacio Municipal de Jalapa de Díaz, en donde podemos ver que es el lugar donde están las autoridades máximas de esta población. Es un bonito parque municipal. De este lado también tenemos un pequeño auditorio, una pequeña plaza para los bailes, para las presentaciones. Podemos ver que es un lugar bastante tranquilo y bastante bonito. Seguimos caminando por este lugar y pues aquí también se sigue viendo lo que es la plaza tradicional. De ese lado podemos ver la iglesia, así que vamos para allá. En estos momentos nos encontramos en la iglesia católica, en el templo católico de esta población. Esta población tiene dos santos patronos, en este caso es San Sebastián Mártir y San Antonio de Padua. Sus fiestas patronales, sus fiestas importantes de San Sebastián Mártir es el 18, 19 y 20 de enero, y de San Antonio de Padua el 13 de junio, y es cuando la población se viste de fiesta, y pues la fiesta patronal de las comunidades de Oaxaca. En este caso podemos ver que es hora de misa, hoy es domingo, entonces llegamos a buena hora. Pero es muy bonito también conocer la parte religiosa de las comunidades. Pues bueno amigos, hablando también de Jalapa de Díaz, algo que lo distingue mucho son sus bordados, sus huipiles muy hermosos, que son muy bellos y resaltan la belleza de Oaxaca internacionalmente. Estos huipiles que captan la naturaleza y están en colores muy vivos, y algo muy particular de estos bordados, de estos huipiles, son los pájaros que podemos encontrar. Llegó el momento de desayunar y vamos a desayunar algo típico aquí de Jalapa de Díaz, el cual es un caldo de res. Aunque lo que pasa aquí es que tienes que traer tus tortillas antes para que ya estés aquí disfrutando de los alimentos. Aquí ya tenemos nuestro caldito de res que huele muy rico. Delicioso.
Después de conocer Jalapa de Díaz, nos dirigimos a otro lugar de la cuenca del Papaloapan, el cual es San Isidro Naranjal en Chiltepec. El camino no es pavimentado, pero es un camino bueno. En el trayecto te das cuenta de la tranquilidad y belleza de la zona. Está a 45 minutos del centro de Tuxtepec en automóvil, y para entrar a la comunidad hay una pequeña cuota de recuperación de 20 pesos que sirven para conservar el lugar. Aquí vamos a encontrar cascadas muy bonitas y un lugar muy lindo para disfrutar de tardes agradables, ya que aquí hace mucho calor. Aunque nos tocó venir en temporada de lluvia y no pudimos disfrutar al máximo este lugar, pero aún así sigue siendo muy bello, así que vamos a conocerlo. En estos momentos nos encontramos en un lugar que se llama San Isidro Naranjal. Es un pueblo chinanteco, el cual es conocido por sus cascadas que se forman con las lluvias. En estos momentos está lloviendo bastante aquí en la cuenca del Papaloapan, entonces hay muchas cascadas, pero en especial hay una por la cual es más conocido, la cual es Cascada El Arcoíris. En estos momentos venimos caminando para ir a este lugar y podemos ver que el agua está corriendo bastante en este río, pero se ve muy bonito. En el camino a la Cascada del Arcoíris, que es la última, la grande digamos, se forman muchas cascadas y aquí podemos ver una de ellas que trae bastante fuerza por las lluvias que hay hoy en día. Si están aquí por San Isidro Naranjal, en las cascadas del Arcoíris también, vas a poder disfrutar de unas cabañas en las cuales puedes pasar la noche. La noche para 4 personas está en 500 pesos. Es un buen plan para estar con tus amigos, con tu pareja o con tu familia. Hemos llegado a la Cascada del Arcoíris, pero ahorita como venimos en temporada de lluvia, no se puede bajar más y de aquí toca verla. De este lado al fondo hay una poza en donde el color del agua cuando es temporada entre lluvia pero poquita se ve muy azul y se puede nadar. Esa poza tiene aproximadamente 5 metros de hondo, entonces sí es un buen balneario para las personas que son de por aquí cerca de Tuxtepec. Hasta aquí el video del día de hoy. Ya conocimos un poco de Tuxtepec, de la cuenca del Papaloapan y un poquito de sus alrededores, un poco de su cultura también. Yo ya vengo con mi agua porque hace bastante calor y vamos con dirección a buscar platanitos salados y platanitos dulces para llevarnos a casa, ya que aquí hay mucho plátano y es una botana muy rica. Así que nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle like a este video. Comparte también para que más personas conozcan un poco de Tuxtepec. Tendremos que regresar en épocas que no lleva tanto para conocer más manantiales naturales, mil islas también. Nos vemos en un próximo video y adiós, hasta la próxima.